7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, y ahora trabajando responsablemente porque no se repitan estos incendios, al menos en la capital, que se ha determinado que no fue casual, sino provocado, como fueron confirmados los hechos de este día. ¿Cómo puede entenderse que ocurra esto, lamentablemente, en medio de un proceso electoral, que hay que decirlo, porque vamos a señalar si aquí se quiere utilizar o no estos hechos lamentables para decir, de un lado, que es falla de un sector, y el otro que está trabajando incansablemente, como si no fuese obligación de las autoridades, sea nacionales o sea locales, hacerlo en este sentido. Quiero dar la bienvenida en estudios de la revista de Opinión y Democracia al señor concejal de Quito, Michael Aulestia, y nos acompaña también el señor general Paco Moncayo, ex alcalde de Quito, porque lo vamos a preguntar. Hay algunas tareas que recuerdo hace 20 años se implementaron en esa administración. Señor concejal Michael Aulestia, ¿cómo han venido siguiendo ustedes, aun cuando es obligación, la tarea que cumplen tanto el alcalde cuanto los concejales, frente a estos hechos ocurridos lamentablemente en la capital? Buen día. Buen día, apreciado Miguel. Un saludo cordial al general Moncayo, a los quiteños, y permítame en este momento solidarizarme también con los vecinos de los barrios de Guápulo, Bellavista, el barrio Bolaños, que lamentablemente hemos tenido que enfrentar este problema de incendios en la ciudad. Yo le digo, debo manifestar mi complacencia en virtud de que las autoridades, tanto locales como nacionales, han logrado coordinar en medio de esta crisis en Quito varios episodios y eventos que nos ha permitido que las unidades de emergencia inmediatamente actúen. Hace un momento, a través de estos micrófonos, comunicaba el capitán del Cuerpo de Bomberos sobre los controles que se ha hecho, sobre todo en el Cerro Auqui. Pero no es menor, Miguel, que yo le tenga que informar a la ciudadanía que entre el mes de julio, agosto y septiembre, Quito ha tenido que enfrentar 300 incendios forestales. 300. Lamentablemente, tenemos una cultura, una cultura en Quito, por ejemplo, en la quema agrícola, por ejemplo, en la quema de desechos, incendios forestales que han sido lamentablemente provocados por la mano humana. Ante eso, la Procuraduría Metropolitana de Quito ha presentado hoy 16 denuncias. Tenemos 3 ciudadanos aprehendidos con prisión preventiva. Es el caso de el presunto incendiario de El Panecillo, el presunto incendiario de el episodio del Chiche, y el día de ayer capturado un ciudadano con una caneca de gasolina que en este momento está cumpliendo aparentemente la flagrancia en la fiscalía, que serán las autoridades que determinen si es o no es uno de los partícipes dentro de este incendio en el Cerro, el Auqui, Guápulo y el Parque Metropolitano. Concejal Aulestia, y el chofer que públicamente reconoció que estaba borracho conduciendo un vehículo, ya primera infracción, y que prendió fuego y que pedía disculpas, ¿él no está preso, no está procesado? Le agradezco por esa pregunta, porque eso es necesario que conozca la ciudadanía. Resulta que cuando la Dirección Jurídica del Cuerpo de Bomberos de Quito presenta la denuncia ante la Fiscalía por su parte le dicen que no pueden detenerle con fines investigativos a este ciudadano taxista que reconoció que bajo los efectos del alcohol cometió este delito, porque aparentemente estaba mal planteada la denuncia que el Cuerpo de Bomberos habría presentado. En esto yo quiero ser clarísimo que la Fiscalía General del Estado también puede actuar de oficio.
lo que conozco hasta las 11 de la noche del día de ayer es que este ciudadano taxista se encuentra con medidas alternativas, no con prisión preventiva. Pero claro, es algo que indigna a los ciudadanos, que suelto de huesos en una entrevista que le da a un periodista de una cadena televisiva, diga que sí, que él reconoce, que pide disculpas y que estaba bajo los efectos del alcohol. Esas cosas son las que no debemos permitir. Yo le quiero decir algo, Miguel, y a la ciudadanía. Nosotros podemos tener todas las normas. Tenemos la ordenanza para la prevención y la mitigación de incendios forestales. La norma como tal, Miguel, nos permite a nosotros posiblemente crear los mecanismos para la prevención, también el marco jurídico para el régimen sancionatorio de infracciones, pero no es posible que los ciudadanos sean indolentes, primero con la capital, con la ciudad, con los bienes de la ciudad, con la integridad, la vida de los ciudadanos, y en un segundo lugar, en estas condiciones climatológicas que está viviendo Quito, no solo Quito, la región, el país, tengamos que enfrentar estas emergencias. Bien, quiero dar la bienvenida al general Paco Moncayo Gallegos, ex asambleísta, ex jefe militar, ex alcalde de Quito durante 2 periodos. General Moncayo, destacábamos esta mañana, saludábamos que se hayan unido todas las autoridades nacionales, locales, civiles, militares, policías a propósito de estos incendios. Por cierto, decíamos que hubiese sido bueno hacerlo antes como una medida preventiva cuando los veranos de entre julio y septiembre suceden estos eventos. Y déjeme recordarle, porque en su administración, cuando enfrentaban esto, en un par de ocasiones al menos fui invitado de su secretario de Seguridad, el coronel Gustavo Lalama, muy activo en el tema, y recordarle a usted, para que nos ilustre, en su época, por ejemplo, había la participación de todos los actores en su despacho y en el salón de la ciudad. Recuerdo que se invitaba en los diferentes niveles del municipio, cuerpo de bomberos, policía comunitaria, administraciones zonales, barrios con las respectivas unidades de policía comunitaria. Se incluía determinadas áreas consideradas de riesgo con personas del lugar para realizar vigilancia, alarma y respuesta inmediata. Recuerdo que ahí se relataba: en las laderas del Pichincha, el ciudadano tal va a colaborar informando lo que sucedía. Es decir, había una prevención en ese sentido. Se incrementaron varias estaciones. Hay que decir lo que se construyó: estaciones del cuerpo de bomberos en barrios más amagados por los incendios, Ilaló, Guayabamba, Parque Metropolitano, Tumbaco, Amaguaña, Centro Histórico, sur de Quito. En el Parque Metropolitano también fue adecuado el gran reservorio para contar con agua permanente, especialmente en épocas de verano. Recuerdo que se trabajaba con Fuerzas Armadas, ponían una especie de carpas y un pequeño campamento en las laderas del Pichincha para trabajar al unísono y prevenir antes que lamentar los incendios. Cuéntenos su experiencia en las 2 administraciones por lo que hoy estamos viviendo en Quito, por favor. Buen día. Muy buenos días, Miguel. Qué gusto estar con usted, con el señor concejal. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Estamos todos muy dolidos por nuestra ciudad, por nuestra querida capital, por supuesto. Permítame que inicie mi intervención felicitándole al pueblo de Quito, ese pueblo fantástico que ha sido siempre actor, que ha sido protagonista, y en este momento tan duro de nuestra vida como ciudad ha sido quien realmente, improvisando, ha salido a dar la cara. Quiero también enviarles un saludo afectuoso y, por supuesto, el reconocimiento a ese cuerpo de bomberos. Prácticamente ese cuerpo de bomberos fue estructurado en mi gestión. Lo que había antes era algo muy incipiente. La profesionalización del cuerpo se hizo en mi gestión, igual que pasó con la Policía Metropolitana, que no tenía siquiera un cuartel. Las instalaciones del entrenamiento, todo eso
datan de esa época. Entonces, un saludo también a ellos, una expresión de gratitud a todos los alcaldes de las ciudades que han enviado a sus bomberos, sus medios, cómo no, a las Fuerzas Armadas que siempre han estado y están al lado de su pueblo y que trabajan incansablemente todos los frentes del crimen organizado, los incendios, en fin. Hay que reconocer a todos ellos y quizás aquí lo que yo puedo decir es que esta ciudad necesita un liderazgo que la movilice. No estoy hablando mal del alcalde, de nadie, por el contrario, en varios medios que me han entrevistado le he enviado al alcalde mi respaldo en momentos tan difíciles, tan duros como los que debe estar viviendo, porque yo también he vivido momentos duros de la gestión. Pero pueden haber todas las leyes, pueden haber todas las ordenanzas, pero la seguridad no funciona sobre solamente leyes y ordenanzas. La seguridad funciona sobre planes, proyectos, que se los practica, se los entrena. Como usted bien explicaba, Miguel, si algo nunca en los 8 años y medio que fui alcalde dejó de funcionar, cada mes la reunión del Consejo de Seguridad Metropolitano. En ese Consejo de Seguridad Metropolitano estaban policía, Fuerzas Armadas, Ministerio de Gobierno y el alcalde, el líder de la ciudad. No tenía pues yo ninguna autoridad legal, constitucional, pero allí estaban de los ministerios, de educación, de todos los sectores, estaban sentados con el alcalde cada mes revisando qué ha pasado, qué ha sucedido, previniendo. Porque hoy lo que estamos viendo nos lleva nuevamente a esta realidad que todos conocemos. Por cada dólar que usted invierte en prevención, ahorra por lo menos $25 en recuperar los daños que se producen. Entonces, se necesita, teníamos un plan, hay que decirlo, trajimos a expertos de Medellín, con los que trabajamos ahí, comenzó en Quito los famosos ojos de águila. En fin, necesitamos movilizar a la ciudad. Como decía usted hace pocos minutos, con la propia gente teníamos una especie de guardabosques. En las vacaciones, los colegios, había el voluntariado de los chicos, no solo de los colegios municipales, sino los jóvenes que hacían también un trabajo similar para prevenir. No hay que, cuando pasan estas crisis, hay dos tendencias, ¿no? La una es la de lamentarse y la otra es la de buscar culpables. La práctica sana, cuando termine esta etapa tan difícil, hay que sentarse, evaluar los planes se cumplieron, cómo se cumplieron, pero vuelvo a decir, estos temas tienen que ser ampliamente conocidos por la comunidad. Yo no he oído, pero sí recuerdo que en nuestro tiempo, en invierno, preparábamos a la ciudad para el verano, en invierno, en las radios, en la televisión, en las redes que entonces eran incipientes, alertábamos, instruíamos para evitar que se produzcan estos fenómenos. No hay que esperar que llegue el momento para ese rato reaccionar, hay que accionar con mucho tiempo antes, hay que practicar. Mire, hay que decirlo, ¿no? Tal vez ahí me ayuda mi profesión. ¿Acaso que nosotros en CENEPA ganamos la guerra ese rato viendo qué iremos a hacer? Practicamos desde el 81, año tras año, mes tras mes. La seguridad tiene que ser así. Hay que hacer inclusive simulacros. Y en los simulacros se aprende dónde pueden haber
problemas que hay que corregir. En fin, no nos quedemos ahora en las lamentaciones, no busquemos simplemente culpables, hay que sí sancionar y judicializar los casos que se han anunciado, porque sería gravísimo que se esté utilizando con sus organizaciones. No se olviden ustedes lo que pasó en los 2 asaltos que hicieron a Quito. Infamemente destruyeron nuestro patrimonio, atacaron a mujeres, en fin, y acuérdense que habían los CDRs, Comités de Defensa de la Revolución, que tenían lanzacohetes y armas que utilizaron cuando llenaron de terror y pavor a esta ciudad. No digo que eso no se debe investigar, pero saquemos enseñanzas. Hoy el cambio climático atormenta a la humanidad, las cosas son mucho más difíciles ahora y por lo tanto hay que hacer también con mucha más prevención, atención, las cosas para evitar que volvamos a sufrir momentos tan difíciles. Concejal Marco Aulestia, luego de esta experiencia de 2 administraciones, quisiera que nos relate parte de lo que se ha hecho. Por ejemplo, ¿funciona periódicamente, usted como un concejal muy activo, estas reuniones al más alto nivel, convocando, obligando policía, Fuerzas Armadas, Ministerio de Gobierno? ¿Está funcionando periódicamente? Ha funcionado desde julio. Por un lado, se ha tomado en cuenta a la ciudadanía en los barrios para que sean una especie de informantes cívicos para alertar esto. Lamentablemente no. Miguel. Ese es ¿Qué hacen entonces? Ese es un gran problema. Yo tengo que concordar con el general Moncayo cuando dice no es oportuno en este momento buscar culpables. Ya pasará tomar los correctivos, ¿no? Este momento, y claro, ahí sí tendremos que hacer una evaluación un poco más profunda de lo que se está haciendo. A mí me llama la atención, yo le escuchaba al general Moncayo sobre los, por ejemplo, guardaparques que en su momento hacían este trabajo de prevención. Ahora, a través de la ordenanza que fue aprobada en esta administración, son las administraciones zonales las que, por ejemplo, deberían estar haciendo este barrido. ¿Y estarán haciendo? En el territorio. Aparentemente no. Esa es una preocupación para nosotros. Pero claro, cuando se trata de disminuir a las instituciones, cuando no se les da la importancia que ellas tienen, una de ellas del Cuerpo de Bomberos de Quito, que dicho sea de paso, ha sido blanco de ataque en los últimos días a través de las redes sociales, por ejemplo, reclamando que qué es lo que sucede con el helicóptero. Yo sí trato de, en los medios de comunicación que tienen la gentileza de invitarme, de aclarar estas noticias falsas que se riegan por las redes sociales. El helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito está operativo, que estuvo en un tiempo en mantenimiento como corresponde. Periódicamente se hace el overhaul, que se llama, ¿no? Después de haber realizado una maniobra, es lo que corresponde. La ciudad nunca se quedó sin un helicóptero. Son las cosas que nos toca también mencionar. Ahora bien, en la política del municipio de Quito, en la gestión del municipio de Quito. Mire, Miguel, cuando nosotros tenemos lamentablemente desastres naturales en esta ciudad, es cuando se regresa a ver, por ejemplo, qué estamos haciendo en materia de prevención. Yo tengo que relatar el último hecho del aluvión de la Gasca, cuando tuvimos que lamentar pérdidas materiales, vidas. Y se dice qué estamos haciendo en materia de prevención en alertas tempranas, que es lo que también debemos hacer en el caso de los incendios forestales. Nosotros como Quito recaudamos cerca de 8 millones de dólares, Miguel, por concepto de la tasa de seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos, que de esa tasa, de esos 8 millones de dólares anualmente, solo para la inversión en gestión de riesgos, ni siquiera llega al 10% de lo que se recauda. Y eso me parece que hay que colocarlo en el debate. Ese recurso es el que debe estar destinado en materia de prevención, en materia de alertas tempranas. El Cuerpo de Bomberos de Quito cuenta, por ejemplo, con cámaras térmicas distribuidas en el distrito, que permite de cierta forma alertar de lo que está sucediendo, de los temas térmicos. Se hace un barrido con drones en la ciudad de Quito, se hace una evaluación. Ahora mismo en el Cerro Arauqui se está realizando estos barridos, pero claro, también requerimos que la gente, la ciudadanía, como ha sido esa quiteñidad que yo rescataba ayer en una entrevista que me hacían de una radio en Guayaquil,
Claro, inmediatamente el quiteño sale, es solidario, se conduele con la situación del otro, se organiza. Eso sucedió entre el martes y el miércoles de esta semana. Pero claro, también requerimos de esa corresponsabilidad, de esa denuncia y esa alerta temprana. Yo felicito, por ejemplo, que el gobierno nacional haya ya implementado este plan de recompensa si se conoce o se tiene algún indicio o elemento de quién estaría detrás de esto. Yo les digo con la mayor honestidad y objetividad, no quisiera pensar que esto provenga de algún interés político. Yo no le encuentro el sentido de que quién ganaría al momento de hacerle daño a la ciudad, a sus habitantes. Sería grave que se aproveche sobre las cenizas a hacer campaña y decir yo estoy trabajando o el otro no está trabajando. Por supuesto, como también se tiene que condenar que en medio de esta tragedia, Miguel, se trate de utilizar a las redes sociales para levantar la imagen de alguna autoridad en la ciudad. Eso no podemos permitir, eso se reprocha, eso hay que condenarlo, pero hacia adelante, Miguel, es preciso, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad del municipio de Quito, que dicho sea de paso, eso se tendrá que evaluar, son más de 25 funcionarios que conforman este comité, que a ratos yo no sé si es operativo, si a ratos yo no sé si este consejo logra tomar decisiones. Hace más de 15 días, Miguel, desde mi despacho se le propuso al señor alcalde de Quito que declare en emergencia al distrito metropolitano. Mandamos un proyecto de resolución que fue conocida en el Consejo Metropolitano hace 2 semanas. Se condenó los actos vandálicos, los actos en contra de la ciudad, se respaldó las acciones judiciales que ha emprendido la Procuraduría Metropolitana de Quito como en representación legal de esta ciudad, y también se le solicitaba que se declare en emergencia. El día de ayer nosotros hacíamos un comunicado público haciéndole un llamado respetuoso al presidente de la República para que declare en estado de excepción focalizado al distrito metropolitano de Quito. Al momento que la ciudad se encuentra bajo ataque, requerimos de todos los recursos y la fuerza del Estado para poder actuar en contra de la gente que está haciendo daño a Quito. Finalmente, después de 15 días... ¿Y qué respuesta ha habido de esos planteamientos? Después de 15 días, ayer... El COE tuvo que declarar en emergencia al distrito metropolitano. ¿Qué es lo que le permite la emergencia en términos legales? Por ejemplo, la movilización de recursos. Por ejemplo, ahorrarnos en celeridad ciertos pasos del sistema de contratación pública, que claro, que también estaremos vigilantes, que esto no quiere decir que sea un cheque en blanco para que las autoridades puedan hacer y deshacer con los recursos de la ciudad, pero es preciso. Dicho sea de paso, Miguel, dicho sea de paso, requerimos también renovar la flota del cuerpo de bomberos, entre ellos el helicóptero que ya está cumpliendo su vida útil. Esas son las cosas que nos permitan a nosotros actuar como ciudad de manera precisa, pero también, insisto, la responsabilidad ciudadana es clave. No es posible que el día martes, mientras se tenía que solventar el incendio generado en la avenida Conquistadores, paralelamente el cuerpo de bomberos tenía que estar sofocando incendios en 5 puntos de la ciudad, y por la noche tenía que estar sofocando incendios en la autopista General Rumiñahui, en la Ofelia, en el Ichimbía. Estas cosas, en definitiva, lo que nos lleva a nosotros ahora, que estamos ostentando un cargo de elección popular y como autoridades, es primero a condenar, hacer seguimiento de estas cosas y pedir a la justicia, al sistema judicial, la máxima sanción ante estos incendiarios. El general Paco Moncayo, ¿cómo fortalecer la vigilancia y presencia en el territorio, mirando hacia adelante, sin dejar de reconocer que aquí debe haber las máximas sanciones legales a estos irresponsables, que no es posible que protagonicen esto? Y también que nos cuente de experiencia. Hablaba del Consejo de Seguridad, así observaciones del concejal Michael Lauresti en la actualidad. En su época recuerdo que usted contó con asesoría internacional. Uno de ellos lo encontramos en el municipio, un reconocido consultor en seguridad como Hugo Acero, que es colombiano. ¿Cómo no?
Me preocupa una información que he recibido, puede ser que no sea así, pero me dicen que no están funcionando los sistemas de hidrantes, que quisieron conectarse esa noche en la avenida donde están pues en este momento los peores incendios de la González Suárez y que no funcionaban los hidrantes. Es necesario, por eso digo, cuando ya se producen los hechos, todo es demasiado tarde. Prevención, prevención, prevención. Esa debe ser la idea. También en mi época le pedimos a la ciudad aportar y creamos esta tasa de seguridad. Esa tasa de seguridad tiene que ser solo para estos fines. Yo le hablé a la gente, le dije, miren, necesitamos aportar para poder vivir más seguros. Y no hubo una persona que se enoje o que diga que no, y tantos años que hemos tenido esta tasa, seguimos pagando la tasa. Hay que estar seguros, señor concejal, de que se esté utilizando para los fines que se creó. Hay que trabajar más, pero también, Miguel, hay que ver las cosas a nivel nacional. Había antes del gobierno del señor Correa un sistema de defensa civil. Este sistema de defensa civil funcionaba hasta nivel parroquial. En cada ciudad en el país, el alcalde era el jefe de la defensa civil. Y el segundo, después del alcalde, en esa organización era el comandante militar, donde existía. Yo fui comandante en Macará, y funcionaba magníficamente este sistema de voluntariado. Los chicos con su jean, su camiseta, cada sábado entrenándose sobre distintas hipótesis de cualquier problema que se pueda presentar. Con los quintos cursos de todos los colegios, podían ellos tomar la alternativa de la instrucción cívico-militar, que no era una instrucción premilitar, como se suele decir, sino cívico-militar. ¿Qué quería decir con esto? Que allí ellos aprendían, por ejemplo, primeros auxilios, por ejemplo, los temas ambientales, pero en las cosas prácticas, cómo se hace un vivero, cómo se siembran las plantas. Aprendían también todas las prácticas para reaccionar en cualquier caso de emergencia. En fin, había un plan importantísimo. Cuando yo fui comandante en la Brigada Guayas, en la Brigada El Oro, estos chicos iban felices a este entrenamiento porque era un entrenamiento cívico para ser útiles a la propia sociedad. Entonces, todo eso se suprimió, se creó la famosa Secretaría de Riesgos, que simplemente es una gran burocracia, y se desactivó a la sociedad. Es que hay que creer en la gente, ese es el secreto para cualquier alcalde. El alcalde de Quito tiene 3 millones de colaboradores. Mira, yo voy a contarles esto porque es oportuno. Llegó acá a Quito un señor, no me acuerdo bien el nombre, centroamericano, que había perdido sus brazos, acuérdate, Miguel, y tocaba la guitarra. Claro, con los pies. ¿No es cierto? Este señor, cuando estaba conversando con él, me dice, ¿cuántos brazos tiene usted, general? Yo le digo, 2. Me dice, no dice pues que aquí viven 2.300.000 habitantes, o sea, aquí usted tiene 400.600.000 brazos que deben activarse. Y ese es el mensaje. El alcalde no es alcalde del municipio, es alcalde de la ciudad. Aquí si tenemos 3 millones de habitantes, ahí tenemos 3 millones de colaboradores para las grandes causas. Hay que saber activarlos, hay que saber motivarlos. Hay otros temas también. Hoy he escuchado las decisiones que está tomando el gobierno que me parecen oportunas. No pues ya oportunas
adecuadas, ¿no? Pero en China, en Rusia, en España, las Fuerzas Armadas son el órgano operativo de la defensa civil. Hay unidades equipadas con todos los medios, yo lo he visto, para los temas de defensa civil. O sea, no esperemos a que pasen las cosas, volvamos a las buenas prácticas. Yo no creo tampoco que todo lo del pasado siempre tuvo que haber sido mejor, no, pero las buenas prácticas. Aprendamos de otros países. Vean cómo llegan los helicópteros peruanos a ayudarnos en Loji. Vean cómo está nuestra brigada aérea desmantelada. Entonces, pensemos como ecuatorianos, dejemos de lado las ideologías, pongámonos de acuerdo. Si quieren esta cosa, el acuerdo fundamental de todos los partidos, de todos los movimientos, de todos los ecuatorianos, tiene que ser unidad frente al peligro. Debe haber una sola posición, un solo gran acuerdo en la seguridad, porque estamos atormentados como nunca en la historia del Ecuador. El crimen organizado, los incendios. En este mundo tan complejo, no hagamos de la seguridad un tema de la politiquería. No usemos ese tema tratando de hacer fracasar candidaturas o de potenciar candidaturas. Eso es criminal. Eso es lo que tenemos ecuatorianos que exigir de los políticos, exigir de las autoridades. Sí se puede hacer, ya se ha hecho, nada es novedad, pero las buenas prácticas tienen que mantenerse. Yo recuerdo en esas épocas, había concursos entre todas las alcaldías de buenas prácticas en distintos aspectos. Y cada alcalde se sentía orgulloso cuando su ciudad ganaba en ese concurso de todas las ciudades de las buenas prácticas. No seamos desmemoriados. ¿Por qué tenemos que todo borrar y va de nuevo? Este efecto adanista, ¿no? Llegan las personas, nada de lo que hizo el anterior vale. Hoy comienza la historia. La historia comenzó hace miles de años. Aprendamos del pasado. Para eso mismo se estudia, pues, historia en los colegios, en fin. Tenemos que hacer bien las cosas, Miguel. Este no es un tema de este alcalde o de este consejo, o de lo. Tenemos que pensar con más profundidad, pensarle al país, recuperar las cosas buenas, dejar de lado estos prejuicios con los que llegaron cargados hace 20 años de odio a los militares, aparato represivo del Estado, condecoración a los Alfaro Vives. Eso ya no es pensable en el siglo XXI. Señor concejal Michael Aulestia, bueno, quería recordar, tuve la oportunidad de entrevistar, a propósito de lo que dice el general Paco Moncayo, un cantante y guitarrista nicaragüense, era Tony Meléndez, recuerdo, me parece que tiene hoy 62 años, y que tocaba la guitarra con los dedos de los pies. Esa fue la realidad. El concejal Aulestia, el general Moncayo invocaba cómo estará funcionando el Consejo de Seguridad, cómo se destina la tasa de seguridad, están funcionando los hidrantes, y más adelante, porque tenemos inquietudes ciudadanas, vamos a terminar, cuando concluyamos la entrevista, con recomendaciones. O sea, ¿qué se debe hacer? Por ejemplo, adelanto una. Si estamos saliendo ya del verano, ¿será que el municipio y sus empresas han previsto, no he visto, a lo mejor lo están haciendo, por ejemplo, para el invierno que ya viene, habrán limpiado alcantarillas, desagües? ¿Estará todo en prevención eso? Vamos a hablar más adelante de eso, pero respóndanos, tema Consejo de Seguridad, cómo se usa la tasa de seguridad y si están funcionando o no los hidrantes. Yo nada más quiero robarle unos segundos. Suscribo lo que ha dicho el general Moncayo. Parecería que en este ánimo de anular la historia, de hacernos creer que refundan no solo el país, sino también la ciudad, nos olvidamos de lo que pasó antes. Y parecería que al ciudadano, en estas prácticas dañinas, quieren decirle que con ellos
llegan a inventarse un montón de cosas. El general Moncayo decía algo que es real: la historia está hace años. Y ahora vienen y nos venden, posiblemente cambiándonos de nombre ciertas cosas como novedosas, como nuevas. No hay que inventarse absolutamente nada en el mundo, en ciudades del mundo, en capitales importantes. Ya se toma algunos protocolos, ya hay norma, que lo que hace falta nada más es tener visión para implementarla aquí en Quito. Yo he hecho un comentario en torno a la tasa de seguridad, Miguel, y permítame también comentarles a los ciudadanos que muchos de esos recursos que maneja actualmente la empresa metropolitana de seguridad van destinados a comprar equipamiento para la Policía Nacional. Camionetas, motos, rehabilitación de unidades de policía comunitaria. Yo le quiero poner nada más en debate esto que para mí posiblemente es un concepto de que el Estado central, el gobierno central, debería ser el que atienda estas necesidades en la ciudad de Quito, sobre todo para la Policía Nacional, que, insisto, no lo quiero de cierta forma atacar, que si el municipio de Quito puede colaborar con las fuerzas del orden, me parece que es correcto, pero cuando tenemos recursos limitados, cuando el gobierno central, por ejemplo, al municipio de Quito a la fecha le debe más de 100 millones de dólares, que dicho sea de paso, tenemos conocimiento que serán pagados con papeles, con bonos, esos recursos deberían ser mejor invertidos. Por eso les mencionaba que el 90% de esos recursos son destinados para, en materia de seguridad, para la rehabilitación de UPCs, para entregar camionetas, para entregar equipamiento, para entregar motocicletas. Que sí, está bien, nosotros tenemos una fuerza de orden en la ciudad que es el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, o antes conocida como Policía Metropolitana, que dicho sea de paso, tomando las palabras del general Moncayo, en las normas lo que han hecho es de alguna forma debilitar esa fuerza que se tenía como Policía Municipal o como Policía Metropolitana. Ahora dentro del COESCOP se les colocó en el Cuerpo de Agentes. Que ese cuerpo debería ser el que tenga todas las herramientas y recursos para poder, por ejemplo, proteger, cuidar y vigilar el espacio público. Lamentablemente, ahora el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, en el mejor de los casos, lo que tiene es un tolete y nada más, y completamente desarmados ante los eventos de inseguridad que no solamente vive Quito, sino el país. Eso también hay que comentarlo. El Consejo de Seguridad del municipio de Quito realmente no se conoce cuando sesiona, Miguel. Yo soy miembro de la Comisión de Seguridad del municipio y en diferentes ocasiones he tenido que presenciar que la presidenta de esta comisión le solicita al alcalde que se convoque inmediatamente al Consejo de Seguridad. Yo creo, sin planificación. Es posible que en emergencias ocurra eso, pero debiera haber una planificación. Y usted siendo miembro que no lo... Yo soy miembro de la Comisión de Seguridad. Yo le digo, Miguel, parecería que se ha creado todo este marco jurídico para la participación ciudadana, para la participación de todos los entes, que a ratos queda en letra muerta, y que también les veo que ahora se quejan por haber creado todo este marco de participación ciudadana, porque el ciudadano está haciendo uso de las herramientas. Parecería que no les gusta o parecería que les incomoda. ¿Y el tema de los hidrantes, conoce usted si están funcionando? Sí, lamentablemente lo que se mencionaba hace un momento, que en los sectores de Guápulo, del barrio Bolaños y de la Vía Conquistadores no han estado funcionando, sí, es real. No han estado funcionando. ¿Y esta dónde estuvo la prevención? Verano, incendios, ¿cómo no habilitan? Y esta es una responsabilidad de la empresa metropolitana de obra pública, que dicho sea de paso, nosotros hemos venido haciendo seguimiento en materia de inversión, en materia de obra que necesita esta ciudad, pero parecería que la visión es preocuparse por lo más visible, por lo que pueda ser vendido, por lo que pueda ser la venta en publicidad, sobre la imagen de los personeros, sobre todo. Yo insisto, Miguel, la comunicación no se sustenta en propaganda, no se sustenta en publicidad. La comunicación efectiva debe ser el reflejo de la obra pública que se hace en la ciudad de Quito.
General Paco Moncayo, pensando proactiva y positivamente, la prevención, usted ha insistido en la prevención. Si no estaban funcionando los hidrantes, uno dice, ¿qué se preparó para este verano? Y adelantarme, ¿será que el municipio no debiera estar ya preparado para el próximo invierno? Estamos a puertas del invierno y es fuerte en Quito especialmente. ¿Habrán limpiado alcantarillas, desagües para que estén listos? ¿O ese momento a enfrentar, ojalá nunca se repita lo de la Gasca? Mire, Miguel, invertimos millones de dólares en el plan Laderas de Pichincha con préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Había una comisaría de laderas del Pichincha, que era la responsable de estar permanentemente observando todas esas infraestructuras complejas que se crearon. Uno de los elementos fundamentales para que la ciudad funcione bien, y esto le encarezco al señor concejal tomar en cuenta, es el ordenamiento urbano. En las 2 gestiones mías no permití una sola invasión, porque no son los pobres los que invaden, son traficantes de tierras que tienen sistemas montados y traen a las gentes de las provincias, les venden allí mismo ya lotes de 500 metros por $5,000, en fin, y los traen, y son estos los que se enriquecen. Entonces, estoy observando nuevamente cómo se está destruyendo las laderas y cómo asoman construcciones desordenadas. Cuando hace tantos años con la EMAP se hizo los estudios con el INAMI sobre el problema de los casquetes helados de los Andes, de los países de nuestra región, alertábamos el tema del agua. Quito ya trae agua desde la provincia del Napo. Hemos tenido inclusive que negociar con las autoridades de esos cantones para poder traer esa agua. Vamos a dejar que siga creciendo. Ya somos 3 millones. ¿Dónde hay una oferta ordenada? Yo no me quiero poner de ejemplo, pero en nuestra gestión hicimos 2 ciudades, pues, la ciudad Bicentenario y la ciudad Quitumbe, junto con la prefectura. Pero hay un crecimiento desordenado. Vamos a ser peor que Lima, si es que no se pone orden al crecimiento de esta ciudad. Inclusive estéticamente, vean el Panecillo, la cantidad de construcciones horribles que se han hecho en el Panecillo, que es nuestro monte tutelar. Por favor, concejal, ustedes tienen que fiscalizar, ese es su deber. Observen lo que está pasando con la ciudad. Vean Calderón, vean cómo está creciendo toda esa zona, puras invasiones. ¿Cuánto nos costó a la ciudad llevar el agua a todo el sector de La Roldós, de Pují, todo el sector del norte de las laderas? ¿Cuánto? Hacíamos los cálculos que se les podía haber dado lotes con servicios a todos ellos en sitios realmente urbanizables y no tener que llevar los servicios que es tan costoso a esas alturas. Los concejales, por favor, tienen el deber de fiscalizar, de exigir. No puede ser que la ciudad siga creciendo de esta manera desordenada y caótica. Estamos construyendo no la hermosa ciudad que hemos soñado, sino un infierno urbano. No estamos aquí para hablar mal de nadie, ni para echar lodo a nadie, pero sí para pedir, por favor, encarecer. Vean, piensen en esta ciudad maravillosa, cómo está destruyéndose, este hábitat precioso, cómo se está maltratando. Por Dios, quiéranle a esta ciudad, porque el acto de gobernar
es un acto de amor. Si es que no hay realmente amor, entrega al país, a la ciudad, ¿qué clase de gobernantes vamos a tener? Gente fría e impávida, que lo que va a buscar es cualquier fin menos ese de servicio a la gente. Por Dios, no dejen que esta ciudad se les vaya de las manos. Yo siento que se les ha ido de las manos. Quiéranle a la ciudad. Está en sus manos ahora. Es su responsabilidad. Nosotros ya somos pasado. Pero sí le amamos a esta ciudad. Sí le dedicamos cada segundo de cada día. Tenemos que vivir con pasión la gestión de concejales, de alcaldes, con amor. Eso es lo que hay que hacer. Por favor, que no convirtamos a Quito en un infierno urbano, en una ciudad invivible. Concejal Aulestia, algunas inquietudes que ha planteado el general Moncayo. ¿Qué pasó con esa comisaría que funcionaba en las laderas de Pichincha? ¿Qué se está haciendo frente a las invasiones para evitarlas de plano? 2 puntos. Las comisarías ya no existen en la ciudad una vez que la Agencia Metropolitana de Control es la que emite los actos de... levanta los actos de infracciones posiblemente de la ciudad. Es esta agencia la que funciona. La comisaría que hace referencia el general Moncayo no existe ya en la ciudad. Pero hay en reemplazo algo que funcione, no importa el nombre, ya no es comisaría, es agencia. Es la Agencia Metropolitana de Control. ¿Pero está funcionando la que esto? Tiene las facultades para todo el Distrito Metropolitano de Quito. No le podría decir si específicamente para ese sitio. No. Tenía otra consulta, Miguel. No, el tema que vamos a hablar más adelante, la limpieza, la prevención por el invierno. Porque, déjeme decirle, tengo múltiples mensajes de ciudadanos que están siguiendo esta entrevista y que piden, la ciudadanía necesita propuestas a futuro, prevención a futuro. ¿Qué quieren hacer? Quieren colaborar, pero la autoridad, ¿qué le recomendarían al alcalde y al consejo municipal? ¿Cuál es el trabajo que debe hacer? Y con propuestas al interior del cabildo. Me tomo nada más un minuto para responder lo que decía el general Moncayo en torno al ordenamiento de la ciudad. Casualmente yo soy el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano, que le digo, posiblemente el nombre de esta comisión es bastante rimbombante sobre ordenamiento territorial, pero tiene que ver específicamente con la regulación de barrios que hace 2, 3 administraciones se crea esta unidad especial Regula tu Barrio. Nosotros hemos sido claros en esto y no nos vamos a saltar la norma. Si hay barrios que no se pueden regularizar, lamentablemente no lo vamos a hacer. Y ese ha sido un compromiso que primero hemos asumido desde la concejalía, lo hemos dicho en estos micrófonos, y también esperando que la gente conozca que nosotros no nos vamos a prestar ni para traficantes de tierras, que tenemos casos en Quito que yo me lamento mucho por la ciudadanía, que han sido víctimas de estafa tras estafa y luego quieren que el municipio de Quito sea el que arregla estos problemas que lamentablemente ninguna competencia. Con un antecedente, concejal Aulestia, se generó una expectativa en la campaña para llegar a esta administración, la legalización de los barrios. Legalización de barrios masiva, decía esa propuesta, cosa que no se puede hacer. Que cada uno de estos barrios, asentamientos humanos de hecho y consolidado, tienen que ser tratados de manera individual. No es que yo cojo un paquete y digo todos los barrios y asentamientos que se encuentran en la parroquia de Calderón en una sola ordenanza los voy a regularizar. No, no es así. Y tampoco nosotros vamos a poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Si hay barrios que por condiciones de seguridad no se pueden regularizar, lamentablemente no se lo va a poder hacer. Y para eso también hay el mecanismo de relocalización, de reubicarles en otros sitios, que esta ciudad requiere orden. Yo he venido manifestando hace un rato ya, desde el ejercicio de mis funciones como concejal, que esta ciudad requiere de orden en todos los tipos: ordenamiento territorial, ordenamiento en las administraciones zonales, ordenamiento a la interna de la propia corporación municipal, una reevaluación de las administraciones zonales, cuáles son las competencias, están atendiendo a la ciudadanía como se merece,
o reevaluemos si seguimos teniendo estas administraciones zonales que parecería que más bien lo que hacen es, en el tema burocrático, poner más trabas al ciudadano. Yo le digo, son varias las cosas que estamos fiscalizando. Por ejemplo, Miguel, y perdóneme que lo tenga que volver a repetir, nosotros hemos dicho, esta ciudad no puede estar trabajando a favor del crimen. ¿Cómo es posible que a vista y paciencia de todo el mundo, en esta ciudad funcionen cachinerías sin ningún tipo de permiso, en los centros comerciales del ahorro? Esas cosas no las podemos ¿Y qué pasó con su denuncia? Bueno, en el centro histórico. Estamos trabajando, hay un trabajo coordinado con la Fiscalía de Pichincha, que, bueno, cuando tengamos, apreciado Miguel, resultados, lo anunciaré oportunamente. Ahora, en este momento, no quisiera entorpecer ningún tipo de investigación, más bien me parece que tiene que seguir su curso normal. Todas esas cosas hay que decir, esta ciudad requiere orden, pero así como requiere orden, también requiere firmeza, mano dura. No podemos nosotros esperar que en lo urbano la ciudad crezca con el desorden. Ya hemos dicho varias veces, una de las empresas que funciona en el municipio de Quito, que tiene este renombre hasta a nivel internacional, es la empresa de agua potable. Y esta empresa también pues le cuesta llevar los servicios a estos barrios que por sus condiciones no pagan pues impuestos a la ciudad. No hay un impuesto que la ciudad le cobre a estos asentamientos humanos. Claro, y hay una inversión importante de la ciudad. No nos cuesta lo mismo en provisión de servicios en lo urbano de lo rural. Y para eso necesitamos orden de todo tipo. Cuando usted me pregunta si para el invierno se está preparando, por ejemplo, limpieza de alcantarillas, de sumideros. Quebradas, ¿están trabajando? Quebradas, sí, hay un plan que se está cumpliendo. Uno es el plan, el otro es el cumplimiento del plan. Hay un plan que se está cumpliendo, estamos haciendo seguimiento. Alcantarillas, desagües, quebradas. Se lo está haciendo. Claro, esto también lleva su tiempo. Hay una inversión importante, sobre todo en el tema de quebradas, que la empresa de agua potable lo está haciendo, también con créditos de multilaterales, que eso es importante que la ciudadanía conozca. Yo, si tengo que reconocer algo, Miguel, en esta ciudad, es que si hay una empresa que ha funcionado y que tiene sus servicios cerca del 98% cubre en la población, es la empresa de agua potable. Ahora, ¿cómo guiar a la ciudadanía? Que era una inquietud. La ciudadanía necesita propuestas a futuro, cómo debiera trabajarse, y también qué recomendar al alcalde y al consejo. ¿Cuál es el trabajo que debe hacer y las propuestas al interior del cabildo? A ver, me parece que la discusión política tiene que trascender. A la ciudadanía lo que le interesa es de que se discutan los temas de la ciudad, los temas importantes de la ciudad. Las peleas entre políticos me parece que es algo que queda a un lado. El Consejo Metropolitano tiene que estar al nivel y a la altura que la ciudad merece y reclama en este momento. Por ejemplo, en materia de prevención, es importante la corresponsabilidad ciudadana, pero que también el municipio de Quito, la alcaldía dentro de su plan, tenemos un montón de planes, ¿no, Miguel? Pero que convoquen, que involucren. Hay que involucrar que en la práctica no sea solo en el discurso. Mire, Miguel, cuando en el discurso se dice que estamos ejecutando presupuestos con la ciudadanía, obras en los barrios, pero la realidad es distinta. La ejecución presupuestaria en presupuestos participativos es bajísima, pues, Miguel. Entonces, en el discurso se queda que estamos inaugurando una obra diaria y que es con la participación de la ciudadanía. Cuando usted ve la ejecución de las administraciones zonales que tienen el recurso para hacer la obra en los barrios, en las parroquias, bajísima ejecución. Ni siquiera llegan al 30% en el mes 10. Eso es gestión. De 12 meses. Eso es gestión. Eso es o negligencia. Entonces, esas cosas son las que hay que corregir, hay que fiscalizar, pero que la ciudadanía también se involucre en estos casos y en estas decisiones. Ya vendrán en estos meses, Miguel, la discusión del presupuesto para el siguiente año, para el año 2025, en donde hay que llamar a la Asamblea de Quito, que es el máximo órgano de participación participativa. Yo no sé qué les van a decir a los ciudadanos si el presupuesto del 2024 no lo han logrado ejecutar. ¿Y qué recomendaría usted? ¿Qué debiera como prioridad recomendarse en la alcaldía y en el consejo? El modelo de ciudad debe cambiar, Miguel. El modelo asistencialista de la ciudad debe cambiar. Si bien hay que invertir en lo social,
hay que invertir en la gente, también hay que pensar que los recursos son limitados. Y nosotros, por ejemplo, no podemos estar invirtiendo en la zona rural, por ejemplo, me refiero cuando esta zona no es de expansión, pues. Claro. La zona rural se necesitan es recursos, pero las mingas, ¿por qué no involucrar a las comunidades? No con fines políticos y ahora peor electoreros, sin involucrar las mingas, que casi se ha perdido. Porque estas cosas, que es el sentido de la quiteñidad, parecería que les molesta y tratan de anularlo. General Paco Moncayo, a ver, de su amplia experiencia, la ciudadanía necesita propuestas a futuro. ¿Qué recomendaría al alcalde, al consejo? ¿Cuál es el trabajo que debieran hacer y las propuestas al interior del cabildo? Me parece a mí, Miguel, que la única forma de que la ciudadanía pueda participar es que esté debidamente informada. Entonces deberíamos conocer exactamente cómo está funcionando el Consejo de Seguridad, cuáles son los planes, con detalle de las metas, de los plazos, saber todos los quiteños, porque la administración no puede ser un secreto. Entonces, en esos planes tenemos que ver qué acciones de prevención están tomándose con esa visión, vea, tan sencilla de nuestra época. Plan fuego, plan lluvia, ¿no? O sea, en el invierno se prepara el plan fuego, en el verano se prepara el plan lluvia, pero tenemos que saber publicitar, saber que se reúne el consejo como antes cada mes, que allí está el representante de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Educación, y con el alcalde liderando el consejo. No necesita autoridad constitucional porque el alcalde es el líder de la ciudad. Entonces, que funcione el sistema. Eso es lo que necesitamos saber, ver, que se comunique, que se informe. Y les recomiendo, Miguel, al gobierno que revise la reestructuración de un sistema de defensa civil, que revise lo que pasa en España, en varios países, para que las Fuerzas Armadas estén equipadas, entrenadas para gestión de riesgos. No hay forma de crear otra organización que ya tiene una estructura nacional, que está ubicada en todas las partes del territorio, para preparar a las Fuerzas Armadas como la fuerza fundamental para el control de riesgos, cosas que ya se hacen en otros países. Yo creo que desde el gobierno central tienen que salir medidas de este tipo y desde la alcaldía retomar las buenas prácticas que se conocen muy bien en la municipalidad. Efectivamente, para recordarle al país, aquí se desbarató, cuando llegó la Revolución Ciudadana, hay que decirlo, el esquema. Había la Dirección Nacional de Defensa Civil, había el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, y vino el Consejo de Seguridad Pública del Estado, las Secretarías de Gestión de Riesgos, que penosamente, y hay que decirlo, porque entrevistamos a diario, no entendían ni los términos de lo que es un fenómeno natural, un desastre que se produce por el fenómeno natural en lo económico, en lo social. Algo lamentable que ojalá en algún momento se retome, como bien dice el general Moncayo, quienes están junto al pueblo, trabajando en los sitios más recónditos, en las fronteras, son las Fuerzas Armadas, y eso se debilitó. Muchas gracias por el aporte. Le comprometo al concejal Michael Alueche a seguir hablando de estos temas, igual al general Paco Moncayo, de la amplia experiencia, porque son fundamentales para la convivencia pacífica de los ciudadanos y evitar estos hechos lamentables, criminales, como los incendios en Quito. General Moncayo, muy amable. Michael, muy amable. Gracias, Miguel, a las órdenes. Muchas gracias, muy amable. Gracias. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la exsecretaria técnica del Ecuador, Crece sin Desnutrición Infantil, María José Pinto. ¿Cómo se está ayudando a los damnificados y las acciones por los incendios en Quito? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.
Esto es Exa Informa por Exa FM. El Comité de Operaciones de Emergencia COE, con el presidente Daniel Noboa, se reunió para abordar la crisis de los incendios. Entre otras, se adoptaron las siguientes resoluciones. Se fortalecerán las capacidades técnicas del Ministerio de Ambiente y se firmarán acuerdos con entidades de seguridad pública para combatir delitos ambientales. Además, se emitirán directrices para la reforestación de áreas afectadas y se coordinarán con GATS municipales para asegurar el suministro de agua. El Ministerio